Damos gracias a Dios, hermano, porque Él nos permite estar en su casa. We give thanks to the Lord because He is the one who permits us to be able to be in His house. Para nosotros es un honor y un privilegio de estar acá, pero también es una responsabilidad muy seria delante de Dios. For us, it's an honor and a privilege to be here before you and before the Lord, but it's also a great responsibility. Y yo quiero compartir algo rápido con ustedes antes de entrar a lo que es el tema de la clase. And I want to quickly share something with you before we can begin our lesson, our class today. Cómo el Señor comenzó a tratar conmigo para escribir esto. How the Lord began to deal with me as I began to write this lesson. Recuerdo que hace 2 semanas a mi esposa le tocaba dirigir la oración de 5 de la mañana a 5:45 de la mañana, la oración que estamos teniendo como congregación. I remember that my wife, about 2 weeks ago, she had to lead the prayer that we are doing in the mornings via Zoom. Eso fue día jueves. That was on a Thursday. Pero día miércoles, But on Wednesday, the day before, yo me encerré en una oficina pequeña que tenemos. I gathered myself alone in a little office that we have. Comencé a escuchar música, meditar And I started to listen to music and to en el meditate Señor in the Lord. y preguntándole al Señor, Señor, ¿de qué tú quieres que yo traiga a tu pueblo? And, asking the Lord, what do you want for me to bring to your people? What word do you want me? Porque esto, hermano, no se trata de lo que a mí me parece. Because this is not about what I think is best, Esto, hermano, se trata de lo que Dios quiere hablar a nosotros. but it is about what God wants to speak to us. No es de lo que yo crea que es bueno hablar. It is not about what I believe I can speak about. Esto, hermano, se trata de lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. It is about what the Lord wants to speak to us. Primeramente a mí. Firstly, to me. Y yo comencé a escribir me venía hacia la mente y puse separados por Cristo. And I began to write, and it came to my mind, Y el Señor comenzó a ministrar y comencé a escribir. separated by Christ. And I began to write things down and to study things. Cerré la tablet como, qué sé yo, creo que 1 hora o 2 horas después. I closed my tablet like about 2 hours after. Ella ya estaba descansando, durmiendo. She was already resting. Y ella pues no es de las que anda revisando mis notas. Right. Aunque tiene el derecho, pero no lo hace. Amen. Y el día jueves por la mañana, And on Thursday morning, que ella trajo una palabra, that she brought a word, ella habló de eso. she spoke about that. Y yo me quedé así como que, güey, Señor, espérate. Y yo dije, pero ella no vio nada. Amen. Amen. Y yo dije, Señor, gracias porque tú me And I confirmaste. give thanks to the Lord because He confirmed the word. Y luego pues yo se lo compartí a ella. And then I share it with Y le her. dije, ¿sabe? Estoy tan contento y feliz porque And I told her, wow, listen, I'm so very Porque happy el Señor me confirmó que es eso que quiere que because hablemos de eso. the Lord confirmed to me that this is what He wants to speak to us about. Y también el día domingo que perdón. Y también el día domingo que el hermano Dani trajo la prédica del domingo. Also on Sunday, when our brother Danny, he brought the word for us. Si usted la vuelve a ver, que se la recomiendo que la vuelva a ver. If you go back to listen to it, and I recommend you to go back to the preaching and listen to this again. Prácticamente lo que el Señor nos dijo el domingo fue que Él nos ha llamado para estar separados para Él. So in summary, what the Lord has spoken to us about is that He has called us to set us apart. Porque el domingo el Señor nos dijo que Él no nos quiere tibios. Because the Lord told us on Sunday that He doesn't want us lukewarm. Amén. Amen. Así que en esta noche vamos a hablar bajo el tema separados por Cristo. So Amén. tonight we're going to speak about the topic being set apart by Christ. Y vamos a empezar leyendo Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. So let us read 1 Peter chapter 2, verse 9. Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, ¿por quién? Por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Voy a leer el mismo versículo, pero en la Biblia, versión lenguaje actual. Dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó, es decir, nos separó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien la maravilla que Dios ha hecho. Amen. So I'm going to read the NIV version, and it says, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Then the New Living Translation in English says it like this, but you are not like that, for you are a chosen people. You are royal priests, a holy nation, God's very own possession. As a result, you can show others the goodness of God, for he called you out of the darkness into his wonderful light. Amen. Vamos nosotros, hermanos, a escuchar en esta noche mucho la palabra separar o separados. We're going to listen to the word to set apart or being separated. Por ejemplo, el primer versículo que nosotros leímos donde dice, mas vosotros sois linaje escogido. For example, the very first verse that we read that says, but you are a chosen people, a royal priesthood. Y la palabra escogido And the word chosen es igual a separado. is the same thing as being set apart. Amén. Amen? Por eso en esta noche That's why tonight quiero empezar diciendo y reconociendo que hoy estamos en este lugar, hermano, porque fuimos apartados para Dios y es la razón por la que estamos en esta noche acá. I want to start by saying and recognizing that we are in this place today because we were separated by Christ and for Christ, and that is the reason why we are here tonight. La palabra separar usada aquí en el español The word separate es la palabra en hebreo vadal, y la palabra vadal traducida al español significa marcar una diferencia. The word separate in Hebrew means the word badal. And badal, the meaning for badal is to make a difference. Entonces, vamos a ver cómo Dios es un Dios de orden. So we're going to look at how God is a God of order. Y cómo Dios, hermano, hace una separación entre lo espiritual, And how God makes a separation between the spiritual, en lo material, in what it's material, en la naturaleza in nature, y en lo humano. and even humanly speaking. Amén. Amen. Ahora bien, en la Biblia existen muchos ejemplos de sucesos que pasaron sobre la separación dentro del bien y el mal. Now, in the Bible, there are many examples of different events that happen about the separation of good and evil. Por ejemplo, For example, vamos a ver la separación en el mundo espiritual. let's look at the separation in the spiritual world. Si usted tiene su Biblia y le da tiempo de abrirla, vamos al libro de Isaías, So if you have your Bible, or you can look up there, let us go to the book of Isaiah. Isaías capítulo 14, del versículo 12 al 15. Chapter 14, verses 12 to 15. Mire lo que dice la palabra. Let's look at what the word of Dice, God says. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste. Ahí la palabra cortado es igual a separado. Amén. Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaiah 14,
from verses 12 to 15, it says, "How have you fallen from heaven, morning star, son of the dawn? You have been cast down to the earth. You who once laid low the nations, you said in your heart, I will ascend to the heavens. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost heights of Mount Zaphon. I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. But you are brought down to the realm of the death, to the depths of the pit." Mira lo que dice Judas capítulo 1, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron. Ahí la palabra abandonar es igual a separados. Dice, abandonaron su propia morada, los que han guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Let us look at another example of the book of Jude, chapter 1, verse 6. And it says, "And the angels who did not keep their positions of authority, but abandoned." The word abandon there, it means separated. "Abandoned their proper dwelling. These he has kept in darkness, bound with everlasting chains for judgment on the great day." Entonces, leímos estos dos versículos para ver de que Dios separó al mismo diablo y a una parte de los ángeles de su presencia. So we have read these two verses to look at how God separated the devil and these angels from his own presence. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios separó al mismo diablo y a la tercera parte de los ángeles arrojándolos fuera de su presencia? Now the question is, why did God separate the devil himself and a third of the angels by casting them out of his presence? Bueno, porque tanto Satanás como la tercera parte de los ángeles caídos no respetaron el orden establecido por Dios cuando en medio, hermanos, del orden permitimos el desorden. Eso trae separación. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Because both Satan and the third part of the fallen angels did not respect the order established by God. When in the midst of order, we allow disorder, that brings separation because God is a God of order. Hay un orden establecido por Dios. There's been an order established by God. Pero cuando en medio del orden establecido por Dios But when in the midst of the order that God has established, hay desorden, There's- o viene un desorden, there's disorder or disorder comes, el desorden disorder trae brings por consecuencia as a consequence que nos distanciemos de Dios. that we distance ourselves from the Lord. Porque Dios no trabaja con desorden, Dios trabaja bajo el orden. Because God doesn't work with disorder, God works with order. Ahora bien, Now, ahora vamos a ver la separación en la naturaleza. we're going to see the separation in nature. Porque Dios también, hermano, hizo una separación entre la naturaleza. Because God also made a separation between Y nature. estoy dando todos estos versículos de separación And I'm giving out all these verses about separation para que veamos cómo Dios separa lo que es para Él so that we can see how God separates what belongs to Him si seguimos lo establecido por Dios. if we follow what has been established by Him. Y entonces por eso le dije que usted en esta noche va a escuchar mucho la palabra separado, apartado. That's why I told you that tonight you're Amen. going to hear the word set apart and Mire. separated a lot. Génesis capítulo 1, versículo 4. Look, Genesis, in the book of Genesis, chapter 1, verse 4, Dice la Biblia. the Bible says, Y vio Dios que la luz era buena. ¿Y qué dice? Y separó. Es decir, apartó Dios la luz de las tinieblas. and it says, Genesis 1 4, God saw that the light was good, and He separated, meaning that He set apart the light from the darkness. Ahí la palabra separar, separado. Right there, we see the word separated. Otro ejemplo, Another- Génesis capítulo 1, versículo 6. Another example, Genesis 1 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe, ahí otra vez la palabra separar. And God said, let there be vault between the waters to separate water from water. Separe las aguas de las aguas. To separate water from water.
Amén. Amen. Estamos entendiendo, hermano, lo que Dios nos está hablando. Amen. Are we understanding what God Dios is en showing? esta noche nos está hablando de que hemos sido separados para Él. Tonight, God is speaking to us that we have been separated, set apart for Him. Y estamos leyendo todos estos versículos de ejemplo And we're reading all these verses as examples para que veamos que Dios trabaja bajo el orden cuando Él separa para Él. so that we can see that God works under His order when He separates. Ahora bien, ahora vamos a ver la separación de lo natural, como por ejemplo el templo y los utensilios para Dios. Now, let's look at the separation of the natural as the temple and the utensils for God. Segunda de Crónicas, In the book of 2 Chronicles, capítulo 6, versículo 2. chapter 6, verse 2. Ahí cuando usted va a leer dice dedicación del templo. Right there in your Bible, you're going to see that it says dedication of the temple. Dice, yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. I have built a magnificent temple for you, a place for you to dwell forever. Ahí donde dice, yo pues he edificado, yo he separado Right there where it says, I have built una casa de morada para ti. a magnificent temple for you. Otro ejemplo, Primera de Reyes capítulo 7 versículo 48. Another example, we can see it in the book of 1 Kings, chapter 7, verse 48. Dice, entonces hizo Salomón todos los utensilios que dice que pertenecían a la casa de Jehová. Un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición. Allí la palabra separados, podríamos decir, entonces hizo Salomón todos los utensilios que separó a la casa de Jehová. 1 Kings 7:48 says, Solomon also made all the furnishing that were in the Lord's temple, the golden altar, the golden table, on which was the bread of the presence. Ahora vamos a ver la separación de un pueblo para Dios. Now let's look at the separation of a people for God. Por ejemplo, el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 21. For example, in the book of Isaiah, chapter 43, verse 21, Dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Podríamos decir, a este pueblo es separado para mí. Isaiah 43:21 says, the people I form for myself, that they may proclaim my praise. The people that I form for myself. Y aunque ahí dice, este pueblo he creado, And even though it says, these people that I have formed, vimos también de que la palabra separación, que quería decir en hebreo badat, y la traducción al español era creado para algo santo. so as we previously saw, the word separated, which in Hebrew means badat, it means something that has been set apart completely. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Now let's look at another example. La separación de hombres para Dios. Let's look at the example of men being set apart for Por God. ejemplo, Números capítulo 8, versículo 14. For example, in the book of Numbers, Mire lo que dice. chapter 8, verse Dice, 14. Así apartarás, es decir, así separarás a los levitas de entre los hijos de Israel, que dice, y serán míos los levitas. Look at what it says. In this way, you are to set the Levites apart from the other Israelites, and the Levites will be mine. ¿Si estamos entendiendo, hermano? Are we understanding, brothers and sisters? Ahora bien, vamos a ver otro ejemplo de un hombre que fue separado por Dios y para Dios. Let's look at another example of a man who was set apart for God alone, Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 5. by God and for God alone. That example is in Genesis. Allí
Dios le habla a Abraham para separarlo para él. Genesis chapter 12, verses 1 through 5. Right there, we see how God calls Abraham to be set apart for him. Dice la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham, ahí en su Biblia dice, vete. Es igual a sepárate, aléjate de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Genesis 12, 1 through 5 says, the Lord has said to Abram, go. This word to go means to separate himself. Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. Y otros hombres, hermanos, que fueron separados por Dios y para Dios, podríamos mencionar a Moisés, a Gedeón, a Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Simón, Pedro, Pablo, Timoteo. And there's so many other men that we can find in the Bible that had been set apart for God. Men like Moses, Gideon, Elijah, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Simon Peter, Paul, Timothy. Y todos estos hombres tenían algo específico que hacer para aquel que los había llamado. And all these men had something specific to do for him, for the one who has called them to do. Y pudiéramos, hermanos, mencionar muchos hombres más de Dios que Dios apartó para él. Pudiéramos mencionar a otras mujeres, a niños, ancianos que Dios separó para él. And we could even mention so many other men that God called and separated for his glory. Women, children, even the elderly people that he separated for him. Ahora, toda esta introducción la hemos hecho para que usted y yo entendamos de que estamos acá porque hemos sido apartados por Dios y para Dios. So all this introduction about all this information, it's for you to be able to understand that we have been called to be set apart by him and for him alone. Cuando estos hombres fueron apartados por Dios y para Dios, When these men and women were set apart by God and for God, Dios les daba directrices. God will give them guidance. Dios les indicaba. God will indicate them. Y ellos tenían que hacer lo que Dios les decía y trabajar bajo el orden que Dios les establecía. And they had to do what God instructed them to do and work in the order established by God. Igual que usted y que yo. The same as you and I. Hemos sido apartados por Dios y para Dios. We have been set apart by God and for God. Y Dios nos ha dado a nosotros directrices. And God has given us instructions. Y Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, un trabajo que hacer. And God has given us a work to do. Y Dios, hermanos, nos ha establecido el orden. And God has established for us an order. Y no podemos desviarnos del orden que Él nos ha dado, porque si nos desviamos del orden, vamos a entrar en desorden, y el desorden trae una separación de Dios. And we cannot deviate ourselves from the order that he has already established, because if we deviate ourselves from the order, then we are going to be away from the Lord. Amén. Amen. Nosotros, hermanos, estábamos muertos, no teníamos vida, estábamos separados de Cristo. We were once death. We did not have life. We were separated from Christ. Ahora bien, Now, cuando tuvimos ese encuentro con Cristo, when we had that encounter with Christ, no tuvimos ese encuentro we did not have that encounter porque a nosotros nos dio el deseo de tener un encuentro con Cristo. We did not have that encounter with Christ because we had that desire to have an encounter with Christ. No fue, hermano, que ese día yo me levanté de mi cama y yo dije, hoy yo quiero tener un encuentro con Cristo, hoy yo quiero conocerle. It is not that on that day I just woke up from my bed and I said to myself, you know what? Today I want to have an encounter with Christ. Today I want to get to know Christ. No. Eso no fue así. It wasn't like that. ¿Por qué? Why?
Mire, en realidad, Listen, in reality, nunca nosotros tuvimos ese deseo de conocerle y creer en él. ¿Por qué? we never had a desire to know him and to believe in him. Is the reality. Why? Porque estábamos muertos Because we were dead, spiritually dead, en nuestros delitos y pecados. in our crimes and sins. Es decir, In other words, estábamos separados de Cristo, we hermano. were separated from Christ. Estábamos lejos de We él. were far away from him. Estábamos destinados al infierno. We were destined to go to hell. Ahora, cuando digo que estábamos muertos, Now, when I say that we were dead, no teníamos vida espiritual. we did not have a spiritual life. ¿Por qué? Why? Porque en un muerto Because in a dead person, no hay vida. there's no life. Un muerto A dead no person puede decidir, cannot decide, no puede oír, cannot hear, no puede respirar, cannot breathe, porque en él no hay vida. because in him there's no Y life. así estábamos nosotros. And that was the condition that we were in. Pero yo sé de que un día todo cambió. But I know that one day everything Y changed. vamos a hablar de eso también. And we're also going to speak about that. Mire, Salmos 51:5 dice, Look at what the book of Psalms, chapter 51, Dice, verse 5 says. he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Psalms 51:5 says, I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Romanos 3:23, muy conocido por todos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romans 3:23, it's a very known verse by Christians. It says, for all have sinned and fall short of the glory of God. Y el Salmo 51 es, hermano, una oración de David reconociendo de que en pecado lo había concebido la madre. In the previous verse that we read, Psalm 51:5, it's a prayer from King David recognizing that his mother conceived him in sin. ¿Y qué significa eso, And hermano? what does that mean, brother? Mi hermano, cuando usted ve a un niño que nace tan hermosos que son, cuando nacen tan bellos, la piel tan bonita, For example, when you look at a baby that it's newly born and you look at their skin, how pretty it is, ese niño that child, tan hermoso y tan bonito, pretty and beautiful, ya trae already has el pecado, sin. ya trae la mentira, He already has sin in him. y pudiéramos mencionar muchos más. And we could mention many more sins. Y la única diferencia And the only difference is es that que es cuestión de tiempo it's all about timing para que el pecado que ya trae for the sin that child already has in him comience a dar a luz. starts to to come into light. Todos nacemos así. Everybody is born that way. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Amén. Amen. Entonces, hermano, ¿qué fue lo que pasó So entonces? therefore, what happened? What is it that happened? ¿Cómo fue que conocimos a Cristo? How is it that we got to know Christ? Pues en realidad lo que pasó, hermano, fue que Él nos buscó a nosotros. What actually happened was that He is the one who looked for us. Él se nos reveló. He is the one who revealed Himself. Él se nos apareció. He's the one who appeared to us. Y desde ese día And since that day que Él se nos apareció, that He appeared to us, se nos apareció la misericordia de Dios. mercy appeared to us. Y desde ese día And since that day on, que Él se te apareció a ti, That se me he- apareció a mí, that He appeared to you and He appeared to me, desde ese día Él te apartó para su gloria, para Él. since that day He set you apart for His glory and for His name. Desde ese día, hermano, es que Él se apartó tu vida, mi vida. Él apartó, hermano, tu vida para Él. At that moment is that He separated your life, is that He separated you for Him alone. Desde ese día, hermano, Él nos apartó para su alabanza. Since that day, He set us apart for His praise. Mire lo que dice el libro de Romanos, capítulo 9, Look at what the book of Romans says in chapter 9. capítulo 9, versículo 15 al 18.
Romans 9:15-18. Pues a Moisés dice, de Dios hablando, dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romans chapter 9 verses 15-18 says, for he says to Moses, this is the Lord speaking, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. It doesn't therefore depend on human desire or effort, but on God's mercy. For scripture says to Pharaoh, I raised you up for this very purpose, that I might display my power in you, and that my name might be proclaimed in all the earth. Therefore, God has mercy on whom he wants to have mercy, and he hardens who he wants to harden. Hermano, hemos leído de que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener We misericordia. have read that the Lord has mercy on whom he wants to have mercy. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, We were dead in our sin and transgressions. pero a Él le plació tener misericordia de tu vida y la mía y nos dio vida y vida en But he abundancia. pleased himself to have mercy on us and to give us life and eternal life. Usted no lo está sirviendo a Dios por una casualidad You are not serving the Lord by a casual mean ni por circunstancias del or mundo. by circumstances of the world. Usted y yo le servimos a Cristo porque Él ya tenía en su corazón y en su mente el día, la fecha, el año en que Él se le iba a revelar. We are serving the Lord because the Lord already has in his heart the day, the year, the time that we will come to him to serve him. No es una casualidad que le sirvamos a It's Cristo. not a casualty that we are serving the Lord Él ya Christ. te tenía, hermano, pensado, planeado desde antes de la fundación del He mundo. already had you in his thoughts, in his plan, in his purpose, even before the creation of the world. Antes que su mamá y su papá se conocieran, Even your mother and your father met. antes que ellos tuvieran ese encuentro íntimo, que usted se formara en el vientre de su Even madre, before they had that encounter as a couple, that in which you were formed in your mother's womb, ya Dios lo había apartado a usted. God had already set you apart. No fue la casualidad que lo apartó. It's not by casual means that No he fue la set you apart. circunstancia ni los problemas que lo apartó para It Cristo. wasn't circumstances or even problems that separated you from Christ. Fue Cristo It was Christ. de antes que Él formara todo lo que vemos y lo que no vemos. Even before he formed everything we see and don't see, Él ya sabía he already knew que tú ibas a ser para that Él. you will become his. Por eso es que nosotros somos, hermanos, That's why we are, brothers. seres espirituales teniendo simplemente una experiencia terrenal. We are spiritual beings just having a terrestrial experience, yes. El libro de Efesios capítulo 2 versículo 5 dice: Ephesians chapter 2 verse 5 says, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. made us alive in Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. Todo lo hizo Cristo, nada hemos hecho nosotros. Christ himself did everything. Todo lo hizo Él. We did absolutely nothing. He did it all. Él, hermano, no solo nos separó a cada uno como hijo individual, sino también nos apartó como un pueblo para Él. He not only set each of us apart as individual children, but also set us apart as a people for himself. Y Él espera And he expects que el pueblo que Él ha apartado para Él that the people that he has set apart for himself, lo represente bien a Él they are called to represent him well aquí en la tierra. here on earth. Él espera que su pueblo He expects his people hable bien de to Él, speak well of him que lo imite bien a Él and to imitate him en todo at all tiempo, times, en cualquier lugar, in all places, a donde vayamos. wherever we go. Él quiere He y wants Él desea y Él espera And he desires and he waits que lo que Él apartó para Él that which he has set apart for him lo represente a Él. can represent him. Él nos apartó He set us apart para que seamos sal de la so tierra, that we can be the salt of the earth,
para que seamos luz en medio de este mundo lleno de pecado y suciedad. so that we can be the light of this sinful and evil world full of dirt. Estamos viviendo un tiempo crítico, hermano, en este momento en la tierra, We are living in a critical time here on earth at this very moment, donde lamentablemente la iglesia ha dejado de ser luz en medio de las tinieblas y ya ha dejado de ser sal en esta tierra. where sadly the church Y usted, has y usted sabe por qué ha pasado eso. being the salt and the light of the world. Porque cuando viene el desorden nos separamos de Dios y dejamos de representarlo a Él tal y como Él nos apartó. Do you know why that happens? Because when disorder comes to our lives, we stopped representing him and who he is alone. Y aquí vamos a entrar a una palabra que Dios nos dio, And here we are going to enter in a word that the Lord has given us que tiene que ver con la consagración. that has to do with consecration. Porque todos los ejemplos que nosotros dimos, Because all the examples that we have been given, todos all los hombres que nosotros mencionamos, the men we have mentioned que Dios apartó para Él, that God set apart for him, Dios los apartó God separated them para que vivieran una vida consagrada para Él. so that they could live a consecrated life for him. Amén. Amen. Él espera So he expects que el pueblo que Él apartó para su gloria that the people that he separated for his glory viva una vida consagrada hasta el día que Él will venga. live out a consecrated life until the day that he comes. ¿Sabe por qué? You know why? Porque cuando Él venga, hermano, Because when he comes back, brothers, se va a acabar la lucha interna, la lucha que usted y yo tenemos a veces the struggle we have daily to live, in holiness, sometimes con la consagración. with consecration. Porque la consagración, hermano, yo sé que es una lucha que tenemos todos los días porque usted desea agradar a Dios, pero siempre hay algo que pasa para que nosotros, hermanos, nos salgamos del carril que Dios nos ha trazado. Will be over because, every single day we wake up trying and wanting and willing to be consecrated before the Lord. But there's always this struggle inside of us that is trying to take us apart, to take us apart from the walk that He has already set apart for us. Hermano, no me diga que no todos tenemos luchas y pruebas. Every single one of us has struggles and trials. Y cuando usted y yo nos hemos propuesto en nuestro corazón consagrarnos para Dios, And when you and I propose in our hearts to consecrate ourselves to the Lord y vivir una vida consagrada para Dios, and to live a life consecrated for es God, vivir como un pueblo apartado para Dios. it's to live as a people set apart for God. Es vivir como un hijo separado para Dios. It's to live out as a child separated for God. El enemigo siempre va a tratar, como dicen en el mundo, The enemy will always try to, as the world says, nos va a querer arrojar una cáscara de banano he will want to just, pull out a banana peel para que resbalemos, so that we can just stumble, para slip, que nos salgamos del propósito que nos hemos trazado. so that we exit the purpose that we have proposed ourselves. Pero ¿sabe algo? But you know what? Un día One day, todo se va a acabar. all of this struggle will be Cuando over. Cristo venga en las When nubes, Christ comes in the no heavens, vamos a tener esa lucha. we are no longer going to have that Hermanos, struggle. vamos a vivir una vida consagrada 24/7 delante de Él. Brothers and sisters, we're going to live a consecrated life 24/7. Pero mientras Él venga, mientras Él viene, But while He comes back, luchemos let's fight contra los deseos de la carne, against the desires of the flesh, contra el orgullo, against pride, contra todo aquello que nos quiere detener a vivir una vida consagrada para Dios. against everything that is trying to detain us, to stop us from living a consecrated life to Cuando the algo Lord. se le presente, hermano, When something presents before you, usted Lord, diga, no, yo vivo una vida separada para Cristo. Yo vivo ahora en la luz. Antes estaba en las tinieblas, pero ahora yo estoy en la luz. no, we have to fight and say, no. Now I live a consecrated life. Before I was in darkness, but now I walk in the light. Amén. Yo quiero vivir una vida separada para Cristo. No. Yo no voy a dejar que eso que está viniendo contra mí para detener el propósito, para detener mi consagración para aquel que me apartó,
me arruine. No, 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 We no. have to say to ourselves, no, no, no. That what is coming against to stop me, to detain me from living a consecrating life is not going to stop me from being consecrated. Así que Él nos apartó So he set us apart para que vivamos so that we can live una vida a life consagrada consecrated para Él. for him. Amén. Amen. Y mire lo que significa la palabra consagrado Let's look at what the word consecration means en el contexto bíblico. in the biblical context, or being consecrated. Consagrar es apartar o dedicar algo como sagrado o reservado para propósitos santos. To consecrate is to set aside or dedicate something as sacred or reserved for holy purposes. Por ejemplo, For example, Él apartó y separó y consagró a 12 discípulos. he set apart, he reserved, he set apart his 12 disciples Para un propósito. for a purpose. Y ellos tenían que cumplir ese propósito. And they had to fulfill that purpose. Porque para eso Dios los había apartado. Because that's the reason why God had set them apart. Mire mis amados hermanos. Listen, my beloved brothers and sisters. Dios nos ha hablado God has spoken to us, y Él pide de nosotros and he asked from us una consagración genuina. a genuine consecration. Vivir en consagración es vivir una vida apartada para Dios. To live in consecration is to live a life being set apart for God. Es vivir para Él y por Él. Is to live for him and him alone. Vivir en consagración es decirle al pecado no. To live in consecration is to say no to sin. Es cerrarle la puerta a las obras de la carne. Is to close the door to the works of the flesh. Vivir consagrado, hermano, es vivir consagrados, perdón, para Cristo es morir al yo. To live consecrated for Christ is to die to self. Es morir al orgullo. Is to die to pride. Ahora bien, Dios, hermano, no le está pidiendo Now, God is not asking a los que viven allá afuera those who live in the world que vivan en consagración. to live in consecration. ¿A quién Dios le está pidiendo que vivan en consagración? Let me ask you, who is God asking to live in consecration? Alguien que me pueda responder. Can somebody answer? ¿A quién? A su pueblo. ¿Y quiénes son su pueblo? He's asking his people. Los que están en Cristo. En- Pero hay otras palabras. ¿Quiénes son su pueblo? Los que están en Cristo. Ustedes sí, yo también. Who are God's chosen people? Los que han sido separados para Él. Dios le está pidiendo a los que han sido separados para Él que vivan en consagración. God is asking his chosen people, those who have been set apart. Los que eran separados para Él. Es a ellos los que Dios le está diciendo. Yo quiero que vivan una vida consagrada. O es usted y a mí. Al pueblo que Él ha separado para su gloria. The people that he had called, that he had set apart, those are the people that he is calling to live out in consecration. Hermano, esta palabra no es para los del mundo, los que están allá afuera. This word is not for the people of the world. Esta palabra es para nosotros. This word is for us. Es a nosotros a quien Dios nos está diciendo, quiero que vivan una vida consagrada It is para mí. to us that God is speaking and telling us, I want for you to live a life of consecration. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Look at what the Bible says in James 4:4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. You adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Hermano, esta palabra es fuerte, This word is very, very strong.
Porque si Dios nos ha separado para Él, Because if God has set us apart for Him, nosotros como iglesia nada tenemos que ver con el mundo y su pecado. we as the church of people of the church of God have nothing to do with sin and the world. Y cuando digo nada tengo que ver, me refiero a que no tenemos por qué enredarlos en los negocios de ellos. So when I'm saying that I have nothing to do with them, that means that we cannot entangle ourselves with the things that they do. A lo que Dios nos ha llamado a nosotros What God has called us es a ir al mundo a predicarles la palabra, is to go to the world and preach His word, pero no enredarnos con ellos. but not to entangle ourselves with them. También Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17 dice: Also in the book of 1 John chapter 2 verses 15 and 17 it says, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno dice ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 John 2, 15 to 17 says, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Cuando nosotros, hermanos, le fallamos y vivimos una vida en pecado, When we fail God and we live a sinful life, trae una separación de Dios. He brings out a separation from God. ¿Sabes por qué? You know why? Porque Dios aborrece el pecado. Because God hates sin. Pero ahora vamos a ver lo contrario. But now we're gonna look at the contrary. Dios obra God cuando su pueblo se aparta para Él. God works when His people separate themselves for Him. A Él le agrada cuando usted y yo nos apartamos para Él. He's pleased Cuando a Él le agrada cuando su pueblo se aparta para Él. He is pleased when His people set apart themselves for Him. Cuando nosotros nos separamos para Dios, When we separate us for God, eso facilita that facilitates que Dios cumpla su propósito en su pueblo. that God may fulfill His purpose in His people. Cuando nosotros vivimos una vida consagrada para Dios, When we live a life consecrated, eso provoca que la gloria de Dios descienda. that provokes the glory of God to descend. Cuando vivimos una vida consagrada para When Dios, we live a life consecrated for God, eso provoca que tus oraciones sean escuchadas. that provokes for your prayers to be heard. Hermano, cuando vivimos una vida consagrada para Dios, When we live a life consecrated for the Lord, todo lo que esté en desorden alrededor de tu vida, everything that is in disorder, disorganized in your life, Dios comienza a organizarlo, Dios comienza a poner todo en orden, hermano. God starts to put and to bring out order in your life. ¿A qué me refiero con eso? What am I trying to say by this? Es que tu consagración Is de that- pronto va a provocar que tu familia vea un cambio radical en nuestras vidas y diga, wow, Is that your consecration is going to provoke for your family to see a change in you and to be able to say, wow. y que ellos tengan un encuentro con Cristo. And that is going to provoke for them to have an encounter with Christ. Yo quiero cerrar con este versículo. I want to end with this verse. Primera de Pedro, 1 Peter capítulo 2, versículos 9 y 10. chapter 2 verses 9 and 10. Dice, esto es para el pueblo, esto es para usted y para mí, This is for hermano. the people of God. This is for you and I. Y con este versículo, And with these verses, Dios nos está diciendo que usted y yo no somos cualquier cosa. God is telling us that we are not just whatever thing.
El mundo puede hacer que nos vea como cualquier cosa, The world may look at us as a whatever thing, pero Dios no nos ve así. but God doesn't look at us that way. Dios no nos ve así. God doesn't see us that way. Mire cómo Dios nos ve. Let's look at how God sees us. Dice, mas vosotros, ¿qué dice? Sois, ¿qué dice? Linaje escogido. Es decir, linaje que yo aparté para mí. It says, but you are a chosen people, a royal priesthood. Linaje que yo separé para A mí. royal priesthood that I separated for me. Luego dice real sacerdocio. Y después el Señor dice una nación santa. He says, a chosen people, a royal priesthood, a holy nation. Podríamos decir una nación consagrada para To Él. say a consecrated nation for him. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, que dice, de las tinieblas a su luz admirable. God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Vosotros que en otro tiempo no éramos pueblo. Once you were not a people, Hermano, porque no éramos un pueblo. because we were not a people, Pero a Dios le plació but God was pleased levantar un pueblo aquí en to Elizabeth. bring out a people in Elizabeth. Y ese pueblo Dios le dio un nombre. And God gave these people Amén. a name, amen. Y le pusimos Iglesia Cristiana Campamento de Jehová, pueblo de And Dios. he named it Iglesia Camp of Jehovah Church. Antes no éramos un pueblo. Before we were not a people. Pero a Dios le plació, hermano, traer a la hermana Lisette de Santo Domingo, a la hermana Yamilet de Puerto Rico, al hermano, a mí de Guatemala, a mi esposa de Honduras y otras naciones, y nos hizo un pueblo. But God was pleased to bring each and every single one of us from different nations, from different parts of the world, so that we could become one nation. Eso solamente lo hace Dios, hermano. One, a people. Only God can do Trae that. hermanos de otras lenguas, como los hermanos que hablan inglés. To bring out people of different languages, like the brothers who speak English. Hermano, y nos hizo un pueblo, una nación And para he Él. made us a people, a nation for him. Usted y yo no lo planificamos ni lo planeamos. You and I did not plan this. Eso lo hizo Él, He hermano. did it. ¿Usted He's- cree que eso no merece un aplauso al Rey de Reyes y think Señor de that Señores? deserves an applause unto the Lord, Que nos hizo una nación that recogiendo del mundo entero. he made us a nation, collecting from all parts of the world, Hermano, y nos hizo hermanos. and he made us brothers and sisters. Y más que hermanos, nos hizo una familia. And more than just brothers and sisters, Hermano, eso es lindo. he made us become Eso es a algo que family. solamente Dios lo hace, nadie más. And that is beautiful. This one thing that only God can do. Nobody else can do that. Porque mire, Because look, en el gobierno allá hacen sus reuniones cuando el presidente convoca a las Naciones Unidas, todos los presidentes de todas las naciones. the government, when all the nations come together, all the presidents of all different nations, they come together. Pero ellos no son una nación. But they are not a nation. Nosotros sí somos una nación. We are one nation. ¿Sabe por You qué? know why? Porque a nosotros no nos separó el gobierno. Because the government is not the ones that set us apart. A nosotros nos separó The one who set us el apart que está encima del is the gobierno, one who is above, que es Dios. who is God himself. Amén. Amen. A nosotros nos separó el que le da órdenes a ellos. The one who set us apart is the one who Hermano, gives es el them. Rey de Reyes y Señor de Señores que nos apartó. It is the King of Kings and Lord of Lords, the one that set us apart. Aunque tu mamá y tu papá te hayan traído a la iglesia desde chiquito, a ti no te apartó tu mamá ni tu papá, a ti te apartó Cristo antes que usted naciera. ¿Cuántos dicen amén? Even if your mom and dad were the ones who brought you to church when you were little, it was not your mom or dad the ones who set us apart. It was Christ himself the one who set you apart. Así que Cristo quiere No, so Christ is the one that wants que usted y yo, for you and I. dice la palabra, The Bible says que estamos en este that mundo, we are in the world, pero no somos del mundo. but we don't belong to the world. Entonces yo voy a caminar So as I'm going to walk como apartado para Cristo. as being set apart for Christ. Yo donde camine voy a caminar
como separado para Cristo. Whenever I walk, I'm going to walk as being set apart, separated for Christ. Voy a hacer la diferencia. I am going to make the difference. No voy a vivir como el mundo quiera que viva. Voy a vivir como Cristo me dijo a mí que viviera, separado para Él. I'm not gonna live as the world wants me to live, but I'm going to live as Christ wants for me to live. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Y yo voy a terminar de leer And I'm gonna end este versículo y ahí ya cerramos. by reading this verse. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia de Cristo. 1 Peter 2:10 says, once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Póngase de pie en esta noche, hermano. Let us stand to our feet. Yo espero que la palabra nos haya edificado primeramente a mí. I really ask for the word to have really edified us, Nos haya ministrado. that it has ministered to us. Nunca ponga la mirada Never put your sight en el hombre, in men, en el que predica, in the one that preaches. porque todos lo único que somos barros en las manos del alfarero. Because all of us are just vessels in the hands of. Ponga la mirada en Cristo. Amén. Ponga la mirada en Cristo. Y quiero que se lleve esa palabra en su corazón. Put your sight in Christ. Caminemos como separados para Dios, hermano, porque hemos sido separados para Dios. Put your sight in Christ and A donde usted y yo vayamos, representemos a aquel que nos ha separado. walk like you've been set apart for Christ. Wherever we walk, let us walk as the one who has called us. ¿Sabe que el cónsul de mi país que está en New York, You know that the Council of Guatemala, who is in New York, a donde él vaya, wherever he goes, él tiene una placa que lo identifica en su carro y que tiene ciertos privilegios de parquearse donde él quiera. he has a plate in his car that allows him to have certain privileges. Entonces él puede parquearse donde yo no puedo. Because he's a consul, he has the privilege of being able to park anywhere. Entonces él, hermano, representa a mi nación a donde quiera que él vaya y todo el mundo sabe que es un cónsul. And he represents my nation wherever he goes, and everyone knows that he's a consul. Y así nosotros tenemos que ser. And that's how we are. ¿Sabe called to por be. qué? You know why? Porque somos embajadores de Cristo. Because we are. Somos embajadores de Cristo. Y a donde nosotros vayamos, We are hermano, ambassadors of Christ. y a donde nosotros vayamos, And wherever we go, la gente va a saber que somos embajadores de Cristo. people will know that we are ambassadors of, Y of usted Christ. y yo And you and I tenemos acceso have access al reino de Dios, a todo lo que Dios ha preparado para nosotros. We have access to the kingdom of God and everything he had already prepared for us. Un acceso que el mundo no We tiene, have an access that pero nosotros sí tenemos. the world doesn't have, but we do have. Hermano, eso es una bendición. Brothers, that's a great blessing. Amén. Amen. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Espíritu Santo de Dios, te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú nos has hablado. Gracias porque primeramente, Señor, has ministrado mi vida, Señor. Gracias porque en esta noche, Señor, tú, Señor, me has hablado que tengo que caminar, Señor, separado para ti. Vivir, Dios mío, apartado para ti. Vivir una vida, Señor, en consagración para ti, Señor. Porque el sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí, Señor, no fue en vano, Señor.